¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Quisiera compartir un tema que puede ser de bendición para todos los que pueden escuchar la palabra de Dios en esta mañana, y quisiera que antes de que podamos abrir la palabra podamos orar. Padre, gracias por la luz que tú nos traes por medio de tu palabra, Señor, por medio de buscar tu presencia, y Señor, al abrir tu palabra, que podamos reflexionar, considerar, que podamos encontrarnos con el autor, con aquel que nos ama, con aquel que nos protege, con aquel que nos mira, que nos enseña cada día que vivimos. Señor, gracias porque en esta palabra encontramos cómo vivir la vida y cómo nuestras vidas pueden tener sentido, un sentido de trascendencia. Bendice a todas las personas que escuchan la palabra, Señor, y que esta palabra sea un bálsamo, traiga paz, traiga fe, Señor, traiga salvación a su vida. Y Padre, te agradecemos por permitirnos de vuelta volver a encontrarnos y volver a abrir la Escritura. En el nombre del Señor Jesús, amén. ¿Qué tal? Muy buenos días. El título del mensaje es No te quedes estacionado. Y vamos a ver la historia de un personaje y cómo él tuvo que seguir adelante y no quedarse estacionado. ¿Qué es quedarse estacionado? Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago va a escribirle a un grupo de personas, de hermanos, de personas que habían recibido a Cristo como su Salvador y estaban pasando un momento de prueba, un momento de sufrimiento. Y debían perseverar, deberían permanecer, es la palabra correcta, por encima de las dificultades, por encima de las emociones, por encima de las situaciones que vivían, perseverar. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 2, hermano mío, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras traducciones, perseverancia. Mas tenga la perseverancia o la paciencia su obra completa, para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno en ese momento de prueba, de dificultad, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estas personas como vos y como yo no planificaron sufrir. Vos no planificaste sufrir, vos no planificaste pasar por lo que estás pasando hoy. Planificamos otras cosas en la vida, planificamos cosas lindas en la vida, pero la realidad es que nadie planifica pasar por circunstancias difíciles, pasar por estrés, pasar por el dolor. Pero lo real es que la vida sí lo planifica por vos. Y uno en esta circunstancia de sufrimiento, de dolor, se hace preguntas: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? Y la verdad es que estos hermanos pasaban por esta circunstancia para recibir realmente una transformación, para que seáis maduros, dice la Biblia, sin que os falte cosa alguna. Debían permanecer por encima. Estaban pasando sufrimiento, dolor, pérdidas, y el apóstol le escribe diciendo: tengan perseverancia. Pero ¿cómo desarrollo perseverancia en medio del sufrimiento? ¿Se desarrolla sola? No. Se desarrolla perseverancia cuando se sufre y se soporta con fe. Con una convicción. ¿En qué? En las promesas de Dios y en el carácter de Dios, y en la persona de Dios. Es esa fe que conoce a Dios, es esa fe que tiene una relación con Dios. Vos tenés una relación con Dios, conocés a Dios. El sufrimiento produce paciencia. Y la paciencia es la clave del éxito, produce perseverancia, que te permanezca por encima de, pero ese sufrimiento que se soporta con fe, ese sufrimiento que tiene una relación con Dios, ese sufrimiento que conoce a Dios y sabe que Dios tiene un propósito. Hay un personaje en la Biblia que quiero que me acompañen para que podamos leer y de ahí poder sacar algunos puntos en esta mañana. En Génesis capítulo 22. Es un personaje que tampoco planificó esto.
se llama Abraham. Abraham a los 75 años es llamado por Dios y Dios le promete un hijo teniendo 75 años y una mujer que era estéril. A los 100 años Abraham tiene un hijo y le pone Isaac, que era la alegría, la risa, la esperanza, porque en él estaban envueltas todas las promesas de Dios, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que su descendencia iba a ser como las arenas del mar. Pero de pronto pasa algo en Génesis capítulo 22. Él tiene que caminar el monte oscuro de Moriah. Tiene que subir a ese monte, a esos momentos difíciles, como vos y como yo. Todos hemos pasado, no hay nadie en la vida que no ha pasado una circunstancia difícil, un momento difícil, una relación difícil, una circunstancia difícil. Y tiene que caminar ese monte. Y dice el verso 1 que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, estoy aquí, Señor, o heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Un desafío. ¿Cómo hacía para que ese sufrimiento, ese dolor, eso que le estaba pidiendo a Dios lo lleve a cabo en obediencia? ¿Cómo hacía para caminar ese monte? ¿Cómo hizo? En medio de preguntas, en medio de confusiones, porque como a vos y como yo, caminamos en medio de confusiones, de preguntas. ¿Cómo él hizo? Y Abraham obedeció y se levantó. Dice, se levantó muy de mañana y enarragó su arma y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No podemos decir porque Abraham fue el padre de la fe o porque Abraham tenía una fe perfecta, porque capítulos anteriores Abraham desciende de Egipto, Abraham miente, no tiene una fe perfecta, pero tiene una fe que conoce a las promesas de Dios y que conoce el carácter de Dios. Y eso le permite obedecer. Porque Dios no solamente le está pidiendo su alegría, que si Isaac significa alegría, era el gozo, la alegría de la casa, la risa. Isaac significa risa, sino también la esperanza de la familia. Ahí estaban puestas todas las promesas de Dios. Y capaz que vos estás pasando por un momento difícil, y de pronto se te fue la risa, de pronto se fue la fe, de pronto se fue la esperanza y quedaste estacionado. Por esto te comparto este mensaje, no te quedes estacionado. Te quedaste como un náufrago en el mar, en un presente estéril, en un pasado que deseas regresar, para volver a ese puerto del pasado y recordar lo que perdiste, para volver a ese puerto del pasado y recordar lo que tuviste. Como que estás viviendo una película de terror y vos decís quiero volver al puerto del pasado, pero aparece un futuro, hay un desafío, un futuro que te promete encontrarle sentido y darle vida a tu sufrimiento, encontrar el propósito. Entonces Abraham estuvo seguramente pensando, estacionado. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos estacionados y no tomamos decisiones? ¿Qué pasa cuando un agua queda estacionada en un lugar? Y lo que pasa es que cuando un agua queda estacionada, empieza a tomar olor, empieza a tener rencor, empieza a tener resentimiento, empieza, como dice el dicho, a ser un renegado, empieza a pasar por la amargura. Yo no estoy juzgando a nadie, sino solamente sé que como seres humanos a veces nos quedamos estacionados. Y ahí estacionados nos quedamos en eso que pasó. Y estamos en un presente, viviendo un presente estéril, no yendo hacia el futuro y queriendo volver hacia el pasado. Hacia el pasado no podemos volver. Debemos continuar, debemos seguir. Él se levantó la mañana y siguió con este desafío de fe, de perseverar, de permanecer por encima de, pero perseverar con fe, con esperanza, porque dice, creyó en esperanza contra esperanza, dice el escritor de los Hebreos. Porque a veces en el consultorio me dicen, doctor, me quedé
hace 10 años atrás. ¿En qué episodio? En el episodio de la muerte de mi hijo, de la muerte de mi mamá. Te quedas estacionado. Y su otro hijo y su otra familia, la vida continúa. Y Dios le dice a Abraham, la vida continúa conmigo. Toma a tu hijo. Acá nosotros sabemos que Abraham ha sido probado, pero nosotros porque conocemos la historia y conocemos el final, pero pongámonos en los zapatos de Abraham, y que Abraham, teniendo los 100 años, un solo hijo, en donde estaba su risa, su alegría, y de pronto sacrificarlo él, de pronto no solamente matarlo él, sino matar su esperanza, como hacen las circunstancias, como hacen las pruebas a veces. Pero Abraham decía, yo tengo una relación con Dios, conozco el carácter de Dios, Él me está guiando, Él está dirigiendo mi barca, Él está dando sentido a esto que yo no estoy entendiendo, que estoy confundido, pero sigo confiando en Él, pero sigo creyendo en Él, pero sigo depositando mi fe en Él, y sé que Él a esto, que hoy tiene olor a muerte, le va a dar vida. No sé cuándo, pero Él tiene el final de la historia. Nosotros a veces queremos decirle a la gente, yo a veces quiero decirle a la gente, no te preocupes, voy a orar por vos, no te preocupes, consolala, todo va a salir bien. Y no le puedo decir eso a las personas, porque yo no sé cuál va a ser el final del camino. El final del camino para Jesucristo, que Él pasó por el Moriah, y el Padre pasó con su Hijo caminando por el Moriah, fue un final de cruz, pero un final de sentido y de propósito, porque por medio de la cruz de Cristo, vos y yo hemos sido perdonados de nuestro pecado. Y llenó nuestro futuro de esperanza, porque al tercer día, al resucitar, venció la muerte, el pecado y al diablo, y le ofrece al ser humano, por medio de él, esperanza, vida eterna, perdón de pecados. Pero el cuchillo no se detuvo en Jesucristo. El cuchillo en Isaac se detuvo. Un ángel detuvo a Abraham. En Jesucristo no, él tuvo que morir y padecer por vos y por mí. Por eso yo no te puedo decir cómo será el final de tu historia, de tu sufrimiento, pero sí sé que Dios tiene un propósito. Sí conozco a un Dios y sé en esa relación que en un Dios que me ama, en un Dios que tiene un plan, que está obrando, que está moldeando mi carácter, que está transformando mi fe en algo más preciado. Y dice la Biblia que Abraham se levantó muy de mañana. Dice el verso cuarto, al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuánto quisiéramos saber ya el final, cómo va a salir, qué va a pasar, qué será del futuro y cómo nos gustaría? La ansiedad nos consume. Abraham no fue un día, fue 3 días. Y el monte era oscuro. Solo tenía que caminar un día a la vez, un paso a la vez, un capítulo por vez. Ahora, en esos momentos Abraham se habrá encontrado con dudas, sí, como vos te encontrás. La fe no es un camino fácil. Y se habrá encontrado con confusión, estuvo confundido, sí. Dios de pronto me lo dijo y de pronto me lo saca, sí. Abraham se habrá encontrado con preguntas, sí, pero siguió caminando. Por eso dice el escritor de los Hebreos, por tanto es necesario que corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. ¿Cómo corres a haber puesto los ojos en Jesús? No hay otra manera de seguir adelante, si no ponemos la mirada en Jesús. Y dice que tomó la leña y puso a Isaac y tomó en su manto el fuego y el cuchillo. Pero en el verso 5 dice que Abraham le dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Qué difícil es caminar, no solamente esta circunstancia difícil que vos estás viviendo y no quedarte estacionado, sino caminar en medio de preguntas, de dudas, de confusión como la que tuvo Abraham, pero en medio de la soledad. Creo que esto es lo más difícil, porque podés estar rodeado de personas que te pueden estar hablando como yo te estoy hablando en esta mañana,
pero no pueden caminar el camino. El que está caminando ese monte de Moría, el que está yendo a ese lugar, sos vos. Abraham estaba caminando. Le dice a sus hijos, esperen acá, yo y mi hijo subiremos a ese monte y adoraremos. Y encima subir al monte. Y al monte, en esa prueba, adorar a Dios. Qué difícil que es adorar a Dios en medio de la prueba. Qué difícil que era para Abraham caminar en medio de la soledad. Porque como vos estás rodeado de personas, pero estás solo. Te sentís solo. Estás solo. Pero él estaba caminando y sabía que la presencia de Dios iba con él. Porque en medio del camino, versículo 8, el verso 7, vamos a ver, habló Isaac a Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Le dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Caminó en medio de preguntas. Pero fíjate lo que dice acá, Abraham respondió, Dios se proveerá. Conocía a Dios, sabía que Dios va a proveer. Él tenía que obedecer. Dios proveerá, hijo. Caminó en medio de preguntas, sí. Caminó en medio de confusión, sí, como vos. Caminó en medio de dolor, sí. Le quitaron la esperanza, era su hijo, le quitaban lo más preciado que tenía. ¿Sí? Y siguió hacia adelante, sí. Perseveró, permaneció por encima de. Por eso hablamos que la fe de Abraham maduró. Por eso Santiago dice, para que seáis maduros. La perseverancia aparece cuando se soporta el sufrimiento con fe. Porque si no te quedas estacionado, volvemos a repetir, en el odio, en el rencor, hace 10 años atrás, en la amargura. Pero él llega a madurar su fe y dice, Dios proveerá. Conocía a ese Dios que lo había sacado y que durante todo su viaje y miró hacia atrás y vio que Dios es fiel. Dios proveyó. Y dice que cuando llegaron al lugar que habían dicho ahí, edificó Abraham un altar, verso 9, y compuso leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Fíjate cada acto de Abraham, no habrá pregunta, cada acción. No le podíamos decir a Dios, Dios, para acá, ya está. Ves que Abraham está haciendo las cosas, te están obedeciendo, porque él hasta el límite, hasta, fíjate, dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, ya estaba haciendo el altar, estaba haciendo todo. Seguramente, Señor, ya está, ya hice esto, ya levanté el altar, llegué hasta este lugar. ¿Cuándo esto termina? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo cuando tomó el cuchillo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. No extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó el ojo y miró y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto el lugar a su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por lo tanto, se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios te proveerá, te dará la herramienta, te dará la salida, te dará los recursos para caminar este monte, para caminar en medio de este valle de sombra y de muerte, en medio de este dolor. Dios te proveerá, no te dejará. Y promete darte un sentido y encontrarle vida a este futuro. Pero hay que seguir con esta marca, no volver hacia el pasado, no se puede recuperar, no se puede volver hacia atrás, hacia lo perdido. Hay que seguir caminando con paciencia, con perseverancia, permaneciendo por encima de la confusión, sí, por encima del dolor, sí, por encima de oraciones no contestadas. Seguramente Abraham estaba levantando el altar, Señor, no me respondes, oraciones no contestadas, sí, seguir, permanecer. Cuando él moría, está oscuro, cuando Dios parece distante, él siguió porque conocía cuál era la voz que lo había llamado, conocía la voz de aquel que le había prometido, tenía una relación personal con él. Por eso yo te quiero hacer un desafío. ¿Conoces esa voz? ¿Conoces ese llamado? Porque Dios te está llamando por medio del dolor. Con un megáfono te está gritando y te está diciendo, acá estoy. Te quiero proveer de los recursos para subir al monte. Quiero caminar contigo, que no estés solo. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo.
Él caminó, Él puede entender lo que está pasando. Él sufrió el oprobio. Pero ¿qué hizo Él? Puso el gozo delante de Él. Miró, puesto los ojos en Jesús. Miró y vio que era la voluntad de Dios agradable y perfecta. Su historia termina con una cruz, pero con una cruz que le da sentido a tu vida y a la mía. Porque en esa cruz Dios te perdona los pecados. Si le pedís esta mañana que Él entre a tu corazón. En esa cruz, Dios llevó tus pecados y los míos. Y dice la Biblia que Jesús lo cargó por amor. Pero al tercer día resucitó. Si hoy vos le decís al Señor, Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón, tu futuro tiene trascendencia, tiene vida eterna. Invítalo a Jesús a morar en tu corazón. Decir a Jesús, acá estoy, Señor, no doy más. Yo sé que todo esto puedes tomar. Estoy estacionado. Mi presente es estéril. Pero quiero un futuro que tenga sentido y que le dé vida a esto. Y Él puede tomar tu vida. Y Él puede darle sentido a tu vida y a tu sufrimiento. Lo ha hecho con miles de nosotros, con miles de personas que a través del dolor, a través del sufrimiento, hemos madurado, hemos crecido, hemos encontrado a Dios. Hemos aprendido que todo obra para bien. Te desafío en esta mañana a que si estás caminando por ese monte, estás pasando por ese dolor, no te quedes estacionado, sino que sigas. Pero que en ese seguir te encuentres con Dios. Porque Él es la única fuerza, Él es el único que te puede dar voluntad y el único que te puede dar respuesta y darle sentido a lo que estás pasando. Que el Señor te bendiga. Dolor, traición, desengaño, desilusiones y maltrato, burlas, subestimación, abuso, tragedias, soledad, son situaciones que en cualquier momento se pueden cruzar en nuestro camino, ya que vivimos en un mundo en el que todos somos propensos a experimentar el sufrimiento. Y sin importar dónde nos escondamos, el dolor nos puede encontrar, pero de cada proceso y cada batalla que enfrentamos podemos salir victoriosos. Después de la caída podrá llegar el levantamiento, porque no estamos solos. Hay un ser que prometió estar con nosotros todos los días y nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy nos dice, estoy aquí. Estoy aquí para hacerte compañía y con mi amor regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, volvieron a engañarte, a mentirte, a decepcionarte, volvieron a traicionarte, ya lo sé. Otra vez volvieron a golpearte, a desvalorarte y a desanimarte. Una vez más vino alguien a robarte la confianza, queriéndote dejar herido y sin esperanza. Clavaron otra lanza en tu espalda ya abatida, marcaron otro triste episodio en tu vida. Quisiera decirte que no volverá a ocurrirte, pero no, yo no estoy aquí para mentirte. Quisiera decir que la vida es maravillosa y que a mi lado todo es color de rosa. La verdad es que sí, habrán desilusiones. Sí, en este mundo tendréis muchas aflicciones, pero aunque llegue el día malo no debes temer. Te daré un nuevo amanecer, porque estoy aquí para hacerte compañía y con mi amor regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, que luchar, no tienes que defenderte, solo háblame, que estoy aquí para protegerte. Me sientas o no me sientas, me veas o no me veas, estoy aquí para ayudarte, basta que me creas. Y si quieren traicionarte, lo usaré para tu bien. Si quieren
engañarte lo usaré para tu bien. Si quieren hacerte daño lo usaré para tu bien. Porque a los que me aman todo le obra para bien. Te podrán causar tristeza, te podrán causar dolor, pero nadie podrá separarte de mi amor. En la vida te podrán llegar temporadas malas, pero voy a levantarte bien alto con nuevas alas. Yo no te garantizo un camino sin sufrimiento, pero siempre te daré la victoria en vez de lamento. Nuevo levantamiento, pleno contentamiento. Soy tu paz, soy tu aliento y tu sustento. Estoy aquí para hacerte compañía con mi amor, regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, estoy aquí. Recuerda que prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo.